Hola, nos encontramos nuevamente en este espacio de Dios en la respuesta. ¿Han escuchado alguna vez un texto fuera de contexto? Es un pretexto. Y esto es lo que ocurre cuando utilizamos un versículo sin el contexto. Interpretamos de una manera personal. Y debemos de tener presente de que la Biblia no se trata de un formulario o un recetario en donde nosotros vamos para encontrar lo que nosotros queremos. La Biblia contiene la realidad que nosotros necesitamos. Y vamos a estar hablando una serie de versículos en donde vamos a ver cuándo estos han sido utilizados fuera de su contexto. El día de hoy vamos a ver Jeremías 29:11 y dice así: Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, designios de bienestar y no de desgracia, de daros un bienestar y una esperanza. El sitio web de BibleGateway.com habla de que este versículo fue muy popular en el 2011 y ocupó el segundo lugar en el 2012 y 2013. Y la razón de su popularidad era en que el mensaje aparentemente se basaba en que Dios tiene planes de prosperidad para nosotros. ¿Y quién no quiere escuchar un mensaje así? Pero si nosotros sabemos que Dios es bueno, que Dios es bondadoso, que sus planes son de bien, que Él todo lo sabe, ¿cuál es el problema de este versículo al tomarlo así? En primer lugar, lo que hablamos al principio, el contexto. ¿De dónde viene este versículo? Y primero, debemos saber de que Jeremías lo escribió para el pueblo de Israel. En ese momento, el pueblo de Israel, un grupo, había sido deportado a la ciudad de Babilonia, que Dios había permitido porque habían desobedecido. Y les escribe esta carta a Jeremías. ¿Pero por qué? Para ello necesitamos conocer el contexto. Y es necesario irnos versículo atrás. Y nos vamos a ir 5 capítulos atrás, es decir, en el capítulo 25. Vamos a leer versículos para comprender el contexto y llegar así a la correcta interpretación. En el capítulo 25, versículo 8 y 9 dice: Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra. Versículo 11 y 12. Toda esta tierra, es decir, Jerusalén, será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. El capítulo 25 trata en donde Dios les ha mandado, les dice que ha mandado profeta tras profeta para que se arrepientan, que se aparten de sus pecados, pero no han querido oír. Entonces manda decir por Jeremías lo que les va a suceder. ¿Quién quiere oír un mensaje tal? Nadie quiere oír algo mal que les va a pasar. Pero no se trata de lo que queremos nosotros oír, sino de lo que Dios manda decir. Y Jeremías está hablando de parte de Dios. Entonces, siguiendo Jeremías hablándoles dicho mensaje, en el capítulo 26 sigue hablándoles de que deben ellos de obedecer e irse deportados a Babilonia. No quieren oír ese mensaje, por lo que amenazan a Jeremías de muerte. ¿Por qué? Porque no les parece el mensaje que les está llevando. Quieren oír un mensaje de bien. Y se levantaban profetas diciendo de que esto no sucedería. En el capítulo 27, a ese entonces ya un grupo del pueblo de Israel había sido deportado. El Señor había cumplido lo que les había dicho, que se iban a ir de parte de Nabucodonosor. En ese primer grupo va el profeta Daniel. Entonces, en el capítulo 27, en una forma
de dramatizar, Jeremías se coloca un yugo de madera diciéndoles que deben de someterse al imperio babilónico. En el versículo 12 dice: someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia y servidle a él y a su pueblo y vivid. Nuevamente, ¿quién quiere oír un mensaje como tal? Nadie. Pero no se trata nuevamente de lo que uno quiere oír. Jeremías está diciendo lo que Dios le manda y tienen que prestar oídos, pero no quieren. Entonces, en el capítulo 28 vemos un nuevo profeta que se levanta de nombre Ananías. Para ese entonces, ese grupo que había sido portado y que se habían llevado tesoros del templo, Ananías dice de que en 2 años van a volver a regresar a Jerusalén y también los tesoros. Ananías dice, van a regresar en 2 años, que él habla de parte de Dios. Y Jeremías les dice, sométanse, vaya. Si lo ponemos nosotros a escoger, ¿qué quieren oír las personas? ¿A quién oirían? A Ananías, porque es el mensaje que quieren oír. Pero, ¿quién está hablando de parte de Dios? Y vemos nosotros que Dios le manda a decir a Jeremías que le profetice a Ananías. Y en este mismo capítulo 28, versículos 16 y 17 dice: por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. ¿Cuál fue su rebelión de Ananías? Contradecir lo que Jeremías hablaba de parte de Dios. Y el versículo 17: y en el mismo año murió Ananías en el mes 7. No se trata de lo que queremos escuchar, sino de lo que Dios da. Y llegamos entonces a este versículo 29, una carta que Jeremías escribe a los cautivos, ese primer grupo que se había oído. Y vemos de los versículos 4 al 11. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. Versículo 10. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Versículo 11. Porque yo sé los designios que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, designo de bienestar y no de desgracia, de darlos un porvenir y una esperanza. Si vemos esta carta que Jeremías escribe de parte de Dios al pueblo que está en ese momento cautivo, ¿qué les dice? Que hagan vida en esa nación, que se casen sus hijos y sus hijas, que planten huertos, que hagan casas, que hagan vida. Es más, les indica que oren por la nación de Babilonia. ¿Por qué? Porque si esa nación tiene paz, ellos tendrán paz. Pero cuando se cumplan esos 70 años que él había determinado, como lo leímos en el capítulo 25, entonces despertaría en ellos el deseo de regresar. ¿Cuál es el problema entonces? Vemos el contexto. En primer lugar, si tomamos ese versículo como una promesa directa para nosotros, entonces tendríamos que reclamar el capítulo 25 y versículo 11, porque a raíz de esto surgió para contestar
en este capítulo. Luego, si leemos este versículo como una promesa personal de un bienestar futuro personal, cada quien lo interpretaría a su manera, porque ¿cuál es el bienestar que nosotros queremos? Y hemos visto que con el contexto no se trata de esto, ni se trata de una promesa personal para el propio israelita que se encontraba en ese momento. El plan de Dios era una promesa de restauración de la nación, de que regresaran. Dios iría y haría actuar en ellos. Entonces se trata de una promesa nacional, no de una promesa individual. Entonces, debemos desechar este versículo de Jeremías 29:11. En ninguna manera. Se trata de la palabra de Dios. Pero ¿qué aprendemos y para qué está? El mismo Pablo a los gentiles de Roma da la respuesta en ello. Y Romanos 15:4, Pablo les habla y les dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué es lo que estamos viendo entonces al aprender con esto? Es que vamos a conocer a través de lo que hemos leído con el pueblo de Israel, a conocer al Señor. El mismo Jeremías 9:24 dice el Señor: si en algo se van a alabar, alábense en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, justicia y juicio en la tierra. Estas cosas son las que quiero. Cuando nosotros tomamos todo el contexto en esta cita de Jeremías 29:11, nosotros conocemos al Señor, su carácter, su soberanía, un Dios que juzga el pecado, pero que tiene misericordia. Es importante conocer el contexto cuando utilizamos un texto. Espero que les haya sido útil. Es importante escudriñar las Escrituras y si ustedes quieren aprender, escríbanos. Con gusto nosotros responderemos a sus dudas y si quieren estudiar la palabra, nosotros tenemos estudios de lunes a viernes y si están interesados, escríbanos por favor. Recuerden que seguiremos estudiando otros versículos que han sido sacados fuera de contexto para que comprendamos nosotros y su verdadera aplicación. Recuerden, escudriñen las Escrituras porque Dios es la respuesta. Nos vemos en una próxima y que Dios les bendiga grandemente.